Buenos días. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Y estuve leyendo en Lucas 8, versos del 1 al 3, lo siguiente. Aconteciendo después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de endemoniados, María, que se llamaba María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y esa palabra me chocó. María Magdalena es otro personaje del cual no sabemos mucho de su vida. Antes de su encuentro con Jesús, sabemos dónde nació, porque Magdalena se deriva del nombre Magdala, una ciudad en la costa occidental del mar de Galilea. Se menciona su nombre como 12 veces en los 4 evangelios, más que algunos de discípulos. En Lucas se habla que había sido sanada. Jesús expulsó de ella 7 demonios que la atormentaban. No se dice cómo o cuándo fue transformada a ser una mujer endemoniada, pero en la Biblia se habla de la manifestación de los demonios. Pero para tener una idea de esas manifestaciones, leímos en Lucas 8, los versos del 26 y 29, y Marcos 5, los versos del 1 al 5. Y los resumimos. Dice, no tenían ropa ni sandalias, no se bañaban, moraban en los sepulcros. Eran atados con cadenas que podían romper. Caminaban hacia los desiertos buscando aislarse. De día y de noche daban voces gritando. Se herían con piedra, entre otras cosas. Estos endemoniados vivían en condiciones infrahumanas. Hoy en día los vemos en los que usan drogas, licor, sexo, violencia, en los excesos, como por ejemplo en el trabajo, la comida, etc. Esto revela las intenciones de Satanás. Él provoca que nos hagamos daño a nosotros mismos. Jesús llegó cuando ella estaba retenida en cautiverio y la liberó del poder de Satanás y le regaló sanidad y restauración. María Magdalena era una mujer agradecida. Dios la había liberado y por agradecimiento siguió al Maestro. Le siguió. El verso 3 de Lucas 8 dice, María Magdalena, Juana, la esposa de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, entre otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Ellas eran colaboradoras. Y ahí lo deja. Y yo me pregunto, y busco, ¿cómo? ¿De qué forma colaboraban? ¿Qué necesidades cubrían? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que hacían algunos de estos trabajos. Lavaban la ropa de los discípulos y de los que estaban necesitados, preparaban la comida, cuidaban de los más envejecientes o de los niños, la viuda y demás necesitados. Los acompañaban en predicaciones y viajes y proveían de las necesidades. Le servían con sus bienes. Y si eso era así, era porque tenían bienes, tenían dinero. Eran unas personas adineradas, pero también eran diaconisas. Luego nos volvemos a leer de María Magdalena hasta el evento de la cruz. ¿Quiénes estaban con él en ese momento? María Magdalena, la madre de Jacobo y José, la madre de los hijos de Zebedeo, su mamá, su círculo cercano. En Marcos 15, 40 y 41 nos dicen que las mujeres que le seguían y le servían y que caminaban con él, estaban con él cuando él murió. En Marcos 16, 43 y 47 nos dice que José de Arimatea, miembro del concilio, esperaba el reino de Dios. Eso quiere decir que era un discípulo.
Pidió el cuerpo a Pilato y éste se lo concedió. Compró una sábana y lo envolvió y lo puso en un sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea que ya después del evento siguieron algunas personas para ver qué iba a suceder. Ellas estaban mirando, estaban espiando. Mateo 27, los versos 62 al 66, nos habla que al otro día hubo una reunión de Pilato con los principales sacerdotes y los fariseos y acordaron enviar una guardia para velar el sepulcro. En Lucas 23, versos 55 y 56 dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea prepararon especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Para ungir el cuerpo de Jesús. O sea que ya sabían dónde estaba, habían seguido a estas personas que habían puesto el cuerpo en una cueva. Así que se prepararon, hicieron lo que tenían que hacer, buscaron unas especias específicas y los ungüentos para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cuáles eran esos ungüentos, esas especies? Mira, ¿se acuerdan cuando Jesús nació? Fue lo que llevaron los magos de Oriente. La mirra tiene un aroma fragante y medicinal, olor a vainilla. Canela es el segundo ingrediente. Es una especie de laurel valiosa y difícil de obtener. Tercera especie, cálamo. Es como una caña dulce y aromática, fuertemente olorosa. Para extraer su esencia debe ser quebrado y triturado. Mientras más se tritura, más fragancia esparce. Huele a jengibre. Casia, árbol de la canela, un aroma delicado. Y aceite de olivas, es el aceite de la unción. Significado, prominencia, brillo, iluminación y alegría. Las especias más finas y costosas, excepcionales y de gran valor para ungir al cuerpo. Y eso fue lo que buscaron estas mujeres para ungir el cuerpo de Dios. Por eso sigo diciendo que eran personas pudientes, tenían dinero. En Mateo 28, los versos del 1 al 10 nos dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y la otra María y otras más que habían comprado especias aromáticas fueron al sepulcro. Dada la devoción de María por Jesús, no es de extrañar que quisiera ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. A pesar de estar confundida y de ver un futuro incierto, había matado a su maestro. Decidió que antes de que aclarara el día, iría a Jesús. No fue la esperanza lo que la llevó al sepulcro, fue el servicio, devoción pura. No van al sepulcro a recibir, sino a dar. Servicio motivado simplemente por servir. Ese es el llamado del discípulo. ¿Qué esperaban encontrar? Un cadáver. Un cadáver, cuerpo hinchado, rostro blanco, olor a muerte penetrante. Sus pies que habían caminado sobre el agua estaban perforados. Las manos que habían curado al leproso habían sido clavadas en el madero. Su costado perforado. Ellas habían ido a poner aceite tibio en el cuerpo frío y a despedirse de un hombre que le había dado razón de vivir y esperanza, igual que nosotros. Hubo un gran terremoto porque un ángel descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella, y los guardias que estaban allí a correr se ha dicho, se fueron. Y yo me pregunto, ¿por qué el ángel quitó la piedra? ¿Para que Jesús saliera de la cueva? No, ya la había salido. Cuando llegaron las Marías al sepulcro, vieron a un ángel y éste les dijo, no temas,
ha resucitado. Ved el lugar. Ved el lugar. Él quitó la piedra. Les había preparado el camino para que ellas pudieran entrar y ver. La piedra fue removida por ellas. Cuando entran y se dan cuenta de que las palabras del ángel son ciertas, el cuerpo no está allí. El deseo de ellas fue correr y buscar a los discípulos para que también vean. Y pronto y decir. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y dijo, salve. Y ellas le reconocieron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Qué privilegio. Reservado solo para algunos, porque estas mujeres son especiales. Se despojaron de sí mismas para servir a Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? Palabra dura, fuerte, porque estamos pegados al yo. No queremos mirar al sucio, al deambulante, ese que apesta. No miro la cara del niño triste para preguntarme qué le pasa. No miro al envejeciente que está solo, a veces en medio de una multitud. Porque mi diezmo está destinado a la iglesia y no al que me pide porque tiene hambre o sed o tiene una necesidad importante. Porque la iglesia no tiene almacenes de ropa y de comida para diferentes tallas. Porque esa es la misión de la iglesia. ¿Por qué la ofrenda que doy no me duele? Porque doy de lo que me sobra y pienso que cumple. Es fácil ayudar y amar al que me ama, pero al desconocido, al necesitado, al que no habla, que muchas excusas encuentro. El verso 10 nos dice, no temas, dad las buenas nuevas, vayan a Galilea y allí me verán. María Magdalena mantuvo su caminar, amaba a Jesús. Le servía sin esperar nada a cambio y dedicó su vida al ministerio, a Él, al servicio, a ayudar al necesitado. Incluso cuando creía que estaba muerto. ¿Por qué? Por puro agradecimiento. Él la había liberado. Ella era libre de ataduras que habían marcado su vida. Lucas 8, verso 2 dice, y algunas mujeres que fueron sanadas le seguían, hablaban con él diariamente.